su comentario y participación temprano en la mañana. Nayib Saede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez, a don Álvaro Arbelo Hijo, que inicia, como siempre, con sus interesantes comentarios esta segunda parte del Gobierno de la Mañana, y por supuesto a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. El señor Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se ha despachado con unas declaraciones que, bueno, habría que analizarlas detenidamente. Por ejemplo, dice Antoliano Peralta que el presidente Abinader no ha previsto en el tema de la reforma constitucional el tema del 50% más uno, que el presidente Abinader no se ha referido a eso, que eso no está contemplado dentro de las reformas que estaría enviando al Congreso Nacional el presidente de la República. Pero ¿quién ha dicho en este país que Luis Abinader, en el proyecto de modificación que se ha estado presentando, que se ha estado hasta cierto punto discutiendo, que ahí se contempla tocar el porcentaje que se necesita para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta? Eso no lo ha dicho nadie. Eso no lo ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana. No lo puede decir porque eso no está en lo que se ha estado presentando, en lo que se ha estado discutiendo. Ahora, lo que sí se ha dicho es que una vez abierta la Asamblea Nacional Revisora, cualquier legislador, sea este diputado o senador, puede someter ante esa asamblea que es soberana la introducción de otro punto, aunque eso se ha dicho, para que sea conocido y sea aprobado en esa Asamblea Nacional Revisora. Aunque eso se ha dicho con razón, porque tiene base legal, jurídica, lo que se ha mencionado de eso, hasta ahora la historia reciente también recoge que una vez esa asamblea se ha reunido a sesionar, independientemente de esa independencia que mencionas y que tiene, es real, lo que se ha aprobado en las últimas modificaciones constitucionales en los pasados 30 años, 25 años, igual ha sido lo que se ha pactado antes. No ha habido tampoco una sorpresa ni una traición, por así decir, de esa asamblea a lo pactado antes. Lo que no indica necesariamente que pueda suceder en medio de una Asamblea Nacional Revisora. Es posible, pero para mí es poco probable. Fíjate, el artículo 270 de la Constitución de la República habla precisamente de esa Asamblea Nacional Revisora. Y voy a leerlo de manera textual para que la gente pueda entender cómo se inicia este proceso para modificar la Constitución. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora y contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Es decir, lo primero que se hace es aprobar esa ley de declaratoria de necesidad de reforma constitucional. Y esa ley debe contener los puntos, los artículos de la Constitución que van a ser objeto de esa modificación. Hasta ahí todo está bien.
Pero ¿qué sucede? Que la Asamblea es soberana y la Asamblea tiene todo el poder para modificar incluso los puntos que contiene esa ley. La Asamblea puede decir, bueno, vamos a incluir también el tema del 50% más 1 para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Y se puede conocer dentro de esa Asamblea Nacional Revisora. Entonces no es tan sencillo como se pinta. Gran maestro ya de los medios de comunicación, el profesor Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. He sido siempre partidario, aprovecho para reiterarlo. Lo del más 1, yo le digo más 1 y lo dejo ahí. Lo otro, no sé, lo que se aprobaría, pero yo creo que el 50 más 1, por ejemplo, es más que suficiente para demostrar la calidad, la categoría, ¿verdad? El arrastre que pueda tener un candidato, o sea, 50% que él obtenga y alguien que aparezca y eche un voto. Pero que además, don Álvaro, sería un gobierno apoyado por la mayoría de los electores que participaron de ese proceso electoral. No estamos hablando de un gobierno electo por una minoría, por un 40% más un voto. No, está siendo elegido ese gobierno por la mitad más 1 de los votos que fueron depositados en ese certamen, en esa contienda electoral, como ha sido hasta el día de hoy. Y si ha funcionado de esa manera, ¿por qué cambiarlo? Ustedes dirán, pero eso no se está discutiendo. No, no se está discutiendo. Pero hay grupos dentro del gobierno, dentro del partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, que están acariciando esa idea. Hay diputados, hay senadores que por congraciarse con el presidente de la República se atreverían en medio de una Asamblea Nacional Revisora a presentar ese punto para que sea conocido. Y yo te pregunto a ti lo siguiente, José Luis, y a todo el equipo del gobierno de la mañana. Luego de que eso se presente, en caso de que ocurra de esa manera, y se apruebe por la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno y que pueda conseguir el apoyo de otros legisladores para completar la votación que requiere una reforma constitucional, ¿qué va a hacer el presidente de la República? ¿Qué va a hacer Luis Abinader en ese caso? ¿Qué podría hacer cuando esa modificación ha sido, lógicamente, como debe ser, aprobada por el Congreso? Es un poder totalmente independiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué va a hacer el presidente? Primero, que la Asamblea es soberana. Segundo, que fue un acto dentro del marco de la Constitución. Y segundo, que él ha demostrado en este país que no interfiere en ninguno de los poderes del Estado, que ni él interfiere en la justicia. Y que respeta eso. Y que no interfiere en el Congreso Nacional, que son poderes independientes, y que él respeta las decisiones de los poderes, de los demás poderes del Estado. Pero insisto, eso es suponiendo que en la reunión de esta Asamblea pase lo que no ha pasado en ninguna de las otras, y que nada de lo pactado públicamente, de lo acordado públicamente, lo decide entonces la Asamblea. Siempre hay una primera vez. Ahí tiene que ser esta. Siempre hay una primera vez. Dime una sola vez donde la Asamblea Revisora se haya convocado y que no deja abierta la posibilidad de hacer una modificación como quiera. Dime tú dónde se ha aprovechado esa posibilidad. Ahora te la pongo yo al revés. El argumento del PRM precisamente fue que eso se aprovechó en el marco del pacto por la democracia. Sí, pero no. Ese es el argumento del PRM. Eso estaba en los documentos pactados. Pero aunque no en el Congreso. Pero el 50 más 1 no. Perdón. No estaba el 50. Aunque Luis, Gómez no lo leyó. estaba el 40. Sí. Luego se habló del 45 y el 50. Ahora, todas esas diferencias a las que ha hecho referencia Felipe se dieron antes y en la firma. Antes, en las discusiones. Y ya en la firma del pacto no se dio en el Congreso. O sea, no vamos a desinformar, no fue que se dio
en medio del debate constitucional de aprobación. No, pero fue se dio pactado en el Congreso. Yo quiero. Pero sí, es lo que dice José Luis. Nayib, pero no es lo que tú estás Si diciendo. se había pactado Pero anteriormente, tú si has se había pactado planteado, anteriormente Nayib, un 40, un 45. El doctor Euclides Gutiérrez lo explicó aquí pero mismo tú una has vez. explicado Y el algo día- que tienes razón. el día de la- Puede darse en el fondo de la discusión, de los debates, que algún asambleísta promueva esa o cualquier otra reforma, que un asambleísta la proponga. Pero no es el hecho Ahora, que se ha dado. ¿quién se lo impide? No es el hecho que se ha dado. Nadie lo Entonces, ya. impide. Pero eso no es nuevo. Pero Esas Antoliano competencias están ahí y se puede dar Antoliano mañana. Peralta, que es el consultor jurídico, debe tener claro Sí, claro. que nadie ha dicho que sea Luis Abinader, el presidente de la República, quien está proponiendo eso. Yo creo que Aquí no somos tontos. a alguien se le fue la Aquí no guagua. somos pendejos. Ahora, después que eso se abre, ahí puede pasar cualquier cosa. Y es como dice Felipe Romero Sánchez. Se aprueba, se somete, se aprueba. Pero- El presidente, ¿qué va a decir? Nada. pero de la el única presidente manera- va a aceptar, No, va a no. respetar la independencia que tiene ese poder del Estado. Sí, pero yo le quiero tomar la palabra al presidente de la República. Vamos a ver el argumento El tuyo. presidente ha dicho de manera tajante que su propósito está claramente definido y que eso que se está vislumbrando no es un propósito suyo. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de realmente aprobar una reforma a la Constitución? La tiene el PRM, que es el que tiene la mayoría en el Congreso. E independientemente de que surja un legislador, la oposición no tiene la posibilidad de aprobarla. Es el PRM que tiene la posibilidad de sí o no, porque tiene la mayoría. Si surge una propuesta de ese tipo, yo entiendo que el presidente, que ha comprometido su palabra, Ay, Rosendo. la debería hacer valer pero ¿cómo? y retirar la Si el propuesta. presidente de la compromiso Cámara de partidario. Diputados fuera Retirar cualquier- la propuesta. Si el presidente de la Cámara de Diputados Después fuera que se abre Rosendo, ya yo la- se lo creyera. O hacer Pero se ha abierto otra vez y no ha hacer pasado. valer su liderazgo entre Ahora- los legisladores del ahora tiene que PRM pasar ahora. para que Pero no el PLD aprueben no va otra a correr cosa ese que no riesgo. sea lo Sí, que él se ha comprometido. Pero hay que aclarar algo ahí, Rosendo. Después que se apertura la Asamblea Revisora Qué pendejo Constituyente, no se puede retirar el proyecto. Ok. Ahora yo pregunto. Pero si surge el propósito, el Mire. presidente puede hacer valer su liderazgo entre Pero la yo membresía pregunto- congresional del PRM yo pregunto- para que no aprueben algo que no sea lo que él está Yo proponiendo. pregunto de manera ingenua, ¿cuál es el propósito? ¿Modificar la Constitución de la República para el 50% más uno? ¿Modificar la Constitución de la República para un Ministerio Público independiente? Eso es lo que él ha dicho. ¿Es independiente o no es independiente el Ministerio Público? Eso Pero no ya lo hemos estamos explicado discutiendo. Ya, de que... no más palabras, de- señor de- magistrado. de que lo No, que- es el argumento. Pero hermano, hemos explicado y hemos dicho hasta los nombres como una especie de recuento histórico de todos los procuradores que hemos tenido en la época democrática. Y la realidad es que la independencia o no, que evidentemente está dada en función, como bien decía Eddie Olivares aquí ante una pregunta importante que le De la hacía persona Julieta a que él. ocupa el De cargo. la persona, entonces, ¿quién ha sido? Y esa es la historia. El único presidente que ha colocado una persona independiente a los partidos políticos, porque doña Miriam no es independiente del PRM, es independiente de los partidos políticos. Pero hasta la ley manda la y forma una como se pieza coge. Y una pieza judicial, una Mira, pieza por judicial ejemplo, que está hoy en el Ministerio Público. Entonces, Escúchame, si el presidente quiere, pero te escúchame, estoy Aníbal, dando si- mi punto de vista. No, pero está bien, en ese mismo orden, si el presidente quiere establecer un ministerio público independiente, la ley manda la forma en cómo se coge, incluso hasta el propio procurador, porque lo único que tiene que establecer, como dice la ley orgánica del Ministerio Público, establezca un mecanismo de cómo coger el Pero esa procurador. conquista, para que pueda ser permanente Ya. y no esté sujeta a la decisión, no ¿De te voy a quién? decir ni siquiera el capricho, a la decisión que tenga el mandatario que ocupe el palacio en ese momento, Bien, por ahí, que la constante es que otro será, porque el ¿Y en mano mundo, de quién el va a mundo no estar? se detiene. Entonces, óigame, dejarlo como una conquista constitucional nos obliga a todos. Dejar Pero hermano, claro, ¿de dejar quién? claro que entendemos que el presidente Abinader no ha sometido nada que tenga que ver con el porcentaje para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Pero Se le fue la que eso en modo alguno puede evitar de que se presente una propuesta dentro de la Asamblea Nacional Revisora que pueda cambiar esa realidad que tenemos en este momento.
Así que... Pero cambiaron la mayoría para las altas cortes. No declararon mayoría a la fuerza. Y cambiaron el 50 pactado y 45. Reiterar la posición que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de oponerse a una reforma constitucional y decirle al buen amigo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, algo que nos decían a nosotros cuando éramos niños. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Nuestros hermanos, a veces nuestros tíos, nuestros primos, nos decían: Antoliano, entra el dedito aquí que la cotorrita no está. Llévatelo, Cundo.